Y vamos a leer en el nombre del Señor algunos versículos de la Escritura que aparecen allí, porque hoy estamos avanzando en este estudio sobre los nombres de aquel tiempo al cual yo le llamo el tiempo del cual Dios libra a su iglesia, el tiempo de la tribulación, porque la iglesia no pasará por ella. Alabado sea Dios. Y quiero que ubiquen en Joel capítulo 2 versículos 30 en adelante. ¿Están allí en Joel capítulo 2? Ok, lean por favor el versículo 30 y 31. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Tomen asiento y vamos a continuar con esta enseñanza, con esto que hemos venido tratando estos días. Hemos hablado de la revelación que hay detrás de lo que se llaman los nombres de la gran tribulación, y en realidad estamos respondiendo una pregunta clave de muchas. Estaremos respondiendo esta pregunta, que es la que hemos respondido durante estos días: ¿con qué nombres se conoce a la gran tribulación? Y hay otras preguntas que estaremos respondiendo, y algunas ya las hemos estado respondiendo, como por ejemplo, ¿cuándo comienza, según la Biblia, y cuándo termina la gran tribulación? Y en una respuesta práctica y sencilla, sabemos que comienza a partir de un tiempo que para nosotros, para que los hijos de Dios, es maravilloso, llamado el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, pero termina con la segunda venida de Cristo. Es decir, el tiempo tribulacionario de alguna manera comprende un momento que solo Dios sabe, que es el momento exacto en el cual la iglesia será arrebatada, sea que vivamos o muramos. Dice la Biblia que los que están muertos serán resucitados y los que están vivos serán transformados y serán arrebatados juntamente para tener un encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero aquí en la tierra, mientras que para la iglesia comienzan las bodas, 7 años de las máximas celebraciones de bodas, las bodas del Cordero, antecedidas por un tiempo llamado el tribunal de Cristo, de galardonamiento, de recompensas, un tiempo en el cual se embellece a la iglesia con algunas recompensas especiales. En la tierra hay un tiempo de 7 años también llamado la tribulación, y que cada vez se va incrementando el asunto, tanto que sabemos que es prácticamente conocido también como la 70ª semana de Daniel, o la semana 70 de la profecía de Daniel. Y es interesante que está dividido en 2 segmentos o 2 partes, una de ellas llamada la tribulación, otra de ellas llamada la gran tribulación, y como que el asunto se va poniendo cada vez más complejo, de manera que todo termina con lo que se llama la segunda venida de Cristo. Y es cierto que la primera venida de Cristo fue más bien, en cuanto a su primer momento, fue más bien un asunto bastante maravilloso, muy privado, muy sectorizado, digámoslo de esta manera, porque fueron solamente algunos quienes tuvieron el privilegio de saber acerca de su primera venida o su nacimiento, entre ellos los pastores, José, María, algunos magoi, algunos magos o hombres de Dios que conocían la profecía obviamente y que eran conocedores en este sentido, y fueron a adorarle cuando eran niños y cuando era un bebito, y obviamente fue un escenario privado, un escenario secreto de alguna manera. Eso fue su primera
venida. No obstante, también en su primera venida encontramos un escenario más público, que fue cuando él ingresó a Jerusalén, donde ya muchas masas lo esperaban. Su primera venida está de alguna manera dividida de esas dos maneras: un momento muy privado, un momento muy secreto con gente muy específica, pero también un momento más público ante el cual la gente que lo miraba decían: Hosana, el que viene en nombre del Señor, y lo adoraban y ponían allí palmas, y era un escenario bastante público. No obstante, algo bien interesante o peculiar ocurre también con su segunda venida, y es que ya entendemos, y eso lo hemos estudiado, que esta segunda venida tiene una parte que es secreta, una parte que es exclusiva, que es con su iglesia. Es decir, en el momento exacto en el que él arrebata a su iglesia, tiene un encuentro secreto con ellos, un encuentro especial con la iglesia, un encuentro específico con los salvos. Pero esa venida que está dividida en esa venida pública o privada, mejor, para la iglesia, también contiene un elemento que es una venida pública, donde la Biblia dice que todo ojo le verá, y esa venida está de alguna manera separada en ese tiempo de la tribulación. Comienza entonces ese tiempo terrible que estamos describiendo con su venida por la iglesia, y termina con su venida con la iglesia. Y ahí hay una gran diferencia, porque él viene por ella en secreto, la lleva a las bodas del Cordero y regresa 7 años después, según la cronología bíblica, en lo que se llama la segunda venida de Cristo, algo público, similar a lo que ocurrió al principio. Su encuentro era secreto en su nacimiento con los que lo reconocieron, y luego un encuentro público con aquellos que, aunque le gritaban Hosana, eran los mismos que pocos días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. De la misma manera ocurrirá en su segunda venida. Su primera parte de su segunda venida, digámoslo de esta manera, es para arrebatar a los suyos y llevarlos con él, y solo los que lo reconocen serán llevados con él, porque la Biblia dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, solo los suyos oirán su poderosa voz. Alabado sea el nombre del Señor. Y se lo lleva. Y yo sé que si somos de su cuerpo, usted y yo estaremos siendo parte de ese cuerpo maravilloso que se encuentra con él. Pero también esa segunda venida tiene como una segunda forma de verlo, y es ya la parte final, el escenario final, cuando él viene con los salvos, después de esas 7 años de bodas del Cordero, después de ese tiempo especial, viene ya como juez. Y obviamente ese es un escenario tremendo el que ocurrirá allí. Ahora bien, también hemos mirado algunas preguntas claves que hemos estado de alguna manera respondiendo por medio de esta pregunta de los nombres de la gran tribulación, pero estoy haciendo como de alguna manera un análisis rápido sobre esto, y es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo durará la gran tribulación? Creemos que la gran tribulación es una semana de años, en la última semana de las 70 semanas de Daniel en su visión, conocida como la 70ª semana de la profecía de Daniel. Es decir, hoy nos encontramos en un periodo intermedio entre la semana 69 y la semana 70, el cual es conocido proféticamente como el endurecimiento en parte del pueblo de Israel. Recuerde que Dios tiene un trato específico con su pueblo, según Daniel capítulo 9. Dice que esas 70 semanas tienen que ver con su pueblo, con su nación, con su santa ciudad. Todo es en torno a ellos en ese escenario. Y no obstante, sabemos que hubo algo en el momento exacto de terminarse esa semana 69, y es que ellos no reconocieron la venida del Mesías, no lo reconocieron a él. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero, amado hermano, ese endurecimiento en parte del pueblo de Israel ha sido una oportunidad gloriosa. Juan 1:12 lo dice, Romanos 11:25 de la misma manera. Ese endurecimiento en parte de ellos
ha servido para que se abra una puerta de salvación y esperanza para nosotros los que somos de Cristo ahora, porque dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, por medio de ese tiempo de endurecimiento que ha durado ya casi 2000 años después de su venida hacia acá, amado hermano, durante todo ese tiempo el Señor está formando su cuerpo, que es la iglesia, el que Él compró a precio de su misma sangre preciosa. Y damos gloria a Dios, porque por ese endurecimiento de ellos, usted y yo también tenemos una oportunidad de ser injertados de alguna manera en este árbol maravilloso. Durante un periodo de 7 años que son divididos en 2 partes, la tribulación, 3 años y medio, luego la gran tribulación en sí, los últimos 3 años y medio, que equivalen a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y también equivale a 42 meses o también a 1260 días, porque es muy interesante que uno encuentra en Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 12:14, una forma de referirse a ese tiempo. También encontramos en Apocalipsis 11:2 y 13:5 la expresión de 42 meses. Y también en Apocalipsis 11:3 y 12:6 la expresión de 1260 días. Y obviamente 1260 días, 42 meses, tiempo, la mitad de un tiempo, equivale a lo mismo, exactamente 3 años y medio. Pero sabemos que ese tiempo tribulacionario comienza con una aparente paz, pero exactamente, según la Escritura, en el momento en el que este personaje que gobernará en aquel tiempo pretenda de alguna manera hacer cosas como ser adorado y definitivamente entra en un proceso de abominación, como dice Daniel, como dijo Jesús, el de la abominación desoladora. Dice la Escritura que eso de alguna manera sirve como una pauta, como una marca para saber que Él tendrá poco tiempo. Es decir, el gobierno del anticristo, aunque lleva décadas, realmente milenios, preparándose para ser instaurado como tal, su duración será bastante poco el tiempo, porque sus primeros 3 años y medio los dedica para pactar, los dedica para pretender de alguna manera abarcar mucho más territorio. No obstante, aunque la Biblia dice que toda tribu, pueblo, lengua, nación tendrá o estará bajo su dominio, su autoridad, cuando ya uno va a la Biblia y la lee un poco más detenidamente, se da cuenta que el rey del norte, Rusia, el rey del oriente, China, no se le sujetarán del todo. Es más, él les temerá a ellos. Dice que noticias del norte lo preocuparán, porque de alguna manera es un golpe en el orgullo del anticristo, aunque él pretende poner un gobierno global, un gobierno totalitario, una tiranía. El sueño fallido, gracias a Dios, de Hitler, el sueño fallido de Stalin, el sueño fallido de Lenin, el sueño fallido de los emperadores, de los griegos, de Alejandro Magno, el sueño fallido de ellos es que ellos querían gobernar todo el mundo, su meta era gobernar todo. Pero amado hermano, ni el anticristo de alguna manera logrará su cometido. Él solamente tendrá acceso a su cúmulo de naciones, según Apocalipsis 12. Su nuevo imperio romano restaurado será un escenario que trata de meter sus tentáculos a muchas naciones. Pero amado hermano, en la Biblia solamente hay un momento donde uno gobernará todo el mundo, y es el reino milenial, cuando Él venga e instaure un reino verdaderamente total en la tierra. Y un detalle bien interesante que viene ahora mismo aquí a mi corazón es que en ese tiempo tribulacionario del que hemos estado hablando actuarán algunos personajes. La Biblia menciona una serie de personajes siniestros de los cuales ya hablaremos más a fondo de ellos. La primera bestia, llamada también el anticristo, segunda Tesalonicenses 2, 3 al 12, el falso profeta o la segunda bestia, según aparece en Apocalipsis 15, 13, 19, 20. También el gran dragón o Satanás, según Apocalipsis 12, 9 y capítulo 20 del 1 al 2.
También se habla de personajes siniestros en ese tiempo, se habla de los sucesos de la gran tribulación y esto ya lo estaremos profundizando. Por ejemplo, en ese tiempo es donde se manifestará una serie consecutiva de juicios y esto es lo tremendo, que la ira de Dios, la ira del Cordero, la venganza de Jehová caerá sobre todo un sistema, es decir, no solamente sobre individuos, sino un sistema pagano que se ha levantado, que ha blasfemado contra él, tanto asuntos físicos como espirituales, porque obviamente desde la cosmovisión de Dios no se puede separar lo físico de lo espiritual. Realmente dice la Biblia que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en lo físico es desatado en el mundo espiritual. Es decir, lo físico incide sobre lo espiritual, por eso la ira de Dios se derramará desde el mundo espiritual, pero se percibirá en el mundo físico de una manera tremenda. Y vemos que son simbolizados de la siguiente manera: ese derramamiento consecutivo de ira. Por ejemplo, la Biblia en Apocalipsis habla de sellos, habla de trompetas, habla de plagas, dice la Biblia que son las copas de la ira de Dios. Y sabemos que la Biblia habla, por ejemplo, en Apocalipsis 6, que se abrirán los sellos, donde se habla de los primeros 6 sellos, luego se habla del séptimo sello en Apocalipsis 8. Este séptimo sello es proseguido de alguna manera por 7 trompetas como antesala de juicios venideros, y aunque están allí nombrados de alguna manera bien interesante, capítulo por capítulo, cuando uno estudia los sellos, las trompetas, las copas de Apocalipsis, uno se da cuenta que varios de esos eventos ocurren de manera simultánea. Es decir, no es que esperan que se desaten todos los sellos y luego esperan que surjan las trompetas. No, hay muchos de esos eventos que se van dando de manera simultánea. Por eso es que este mundo será sometido a un caos total, es decir, no solo provocado por la anarquía, la desobediencia del hombre, la rebelión de Satanás, sino ahora agregado la ira todopoderosa de Dios. Porque, amado hermano, el hombre piensa que se puede burlar de Dios, el hombre cree que se puede burlar de Dios, la humanidad cree que se puede salir con la suya, pero, amado hermano, Dios no puede jamás ser burlado. Lo que el hombre está haciendo es solo un sembrío, y la gran tribulación es la gran cosecha de toda la maldad que se ha venido gestando durante todo este tiempo. Vemos que sonarán las trompetas según Apocalipsis 8, 16 al 12. Ahí suenan las primeras 4 trompetas. Luego las últimas 3 trompetas son peores. Ya estaré hablando a fondo de ellas, solamente se las menciono allí rápidamente. Son peores porque se conocen como los 3 ayes, según Apocalipsis 8, 13, capítulos 9, 10 y 11. Y vemos que el dolor, lo que se verá cada vez es peor, definitivamente. Luego se habla de las 7 plagas postreras o copas de la ira de Dios, según Apocalipsis 15 y 16. Y bueno, todo esto de alguna manera estamos respondiéndolo a través de algo tan crucial como es el estudio de los nombres. Recuerde que en la Biblia los nombres tienen gran significado, y esto implica aún los nombres de la gran tribulación. Generalmente sabemos ese primer nombre que hemos estudiado, tribulación, cuando se refiere a las 2 partes en general, tribulación, pero también se lo conoce a la última parte de esa semana como la gran tribulación. Es decir, como que comienza, como la Biblia dice, vivimos en tiempos de pretribulación, porque dice la Biblia que son tiempos como de dolores de parto. Inicia el dolor de parto, luego viene una tribulación, una contracción, pero luego viene los dolores de la gran tribulación, es decir, el momento de mayor dolor a la hora del parto. Y las mujeres que saben de eso creo que tienen una idea, una cercana de lo que es esto. Las que han tenido un parto, especialmente aún aunque no sea un parto llamado natural o normal, produce dolor, obviamente, aún la cesárea, mucho más el parto natural. Y la Biblia
de alguna manera relaciona lo que le espera a este mundo con los dolores de una mujer encinta, que cuando está cerca el asunto empiezan los dolores, y cuando ya el dolor es más intenso es cuando está en pleno parto. Y de alguna manera todo lo que la humanidad ha vivido hasta la fecha es un tiempo de una antesala de dolores de las que habla Mateo 24. Dice la Biblia que estos terremotos y hambres y pestes y guerras y rumores de guerras y todo lo que es el caos en la sociedad y todas las hambrunas y todas las pestilencias y todo eso solamente es como un previo, como un preaviso, como un abrebocas. Alguna vez le llamé en la obertura a lo que le espera a este mundo. Y los que han leído un poquito de historia saben lo terrible que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las armas que se probaron, las cosas que sucedieron, los millones que han muerto. Y si hablamos de guerras provocadas por ideologías del mal como el comunismo, el socialismo, ya sea el fascismo, ya sea el nazismo, que es socialismo de todos modos, o ya sea el comunismo con Stalin, con Lenin, o las guerras de Mao Zedong, en cualquiera de esos gobiernos totalitarios, lo que han hecho es hacerle probar un poquito de lo que se verá en la gran tribulación a la humanidad. Llámese personajes totalitarios como Hussein, gente que ha tomado control territorial, porque el ser humano por naturaleza, cuando prueba poder, su corazón se corrompe y quiere más poder. Algunos creyentes del pasado, expertos, decían que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso es lo que hace que la gente que llega a posiciones de poder cada vez quiere acaparar más y más y más. ¿Por qué? Porque el espíritu anticristo de tiranía está metido en muchas esferas de la sociedad. Y una cosa tremenda es que si el mundo ha probado esto, solamente es como un abrebocas de lo que será en menos tiempo, en un corto tiempo, que la Biblia lo dice tan claramente y con tan diversos nombres como para que la gente no lo ignore. Es decir, no es que Dios dejó una pista rara por ahí que uno no ni la entiende y que quién comprende eso, no, fue que Dios en su palabra dejó demasiadamente claro, con diferentes nombres, haciendo alusión a un tiempo del cual, por lo menos por boca de Jesús, él dijo: habrá gran tribulación, cual no la ha habido antes ni después. Es decir, está diciendo: sí, yo sé que la humanidad pasará por aflicciones, por caos, por guerras, por rumores de guerras, por hambrunas, por asuntos climáticos, por problemas de todo tipo. Y dice, y eso produce dolor, será principio de dolores. Hay una versión de la Biblia que dice principio de los horrores que vendrá. Pero lo que dice la Biblia es que ese tiempo no se puede comparar con nada que haya ocurrido antes ni después de ese tiempo. El Señor lo dice demasiadamente claro. Incluso el jueves anterior Dios ponía en mis labios unas palabras que nunca las había meditado así y escuchando. Venía una vez más y me hacía reflexionar, y es que en la gran tribulación es la prueba de un poquito de infierno aquí en la tierra. La gente que piensa que lo de ahora es infierno no sabe que es verdaderamente el verdadero infierno que la humanidad entera vivirá a causa de su rebelión. Este tipo de mensajes escatológicos en el movimiento hoy en día llamado el cristianismo liberal, ese cristianismo light, ese cristianismo relax que predican mucho hoy en día, eso de la prosperidad, eso del poder, eso del control, eso de que Dios te llamó solo para que prosperes y para que te... Amado hermano, esto les parece a ellos que ya es obsoleto. Ellos dicen, no se hable de esos temas en las iglesias. Háblales más bien de que les va a ir bien. Súbeles un poquito el ánimo, hazles sentir bien. Pero amado hermano, la Biblia nos habla de que este mundo, es decir, la forma en la que la Biblia nos habla es que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos conciudadanos del cielo. Vamos de paso, somos extranjeros, somos advenedizos. No vivimos en la tierra que es nuestra tierra, solo vamos hacia nuestra verdadera tierra. Y en ese sentido, lo que ocurre cuando se deja de predicar profecía es que mucha gente se relaja,
porque por naturaleza los seres humanos somos así. Queremos la paz, estamos acostumbrados a la bonanza, a la calma. Dicen algunos que después de la tormenta viene la calma y las grandes guerras y el escándalo y lo que ha ocurrido. Y luego como que todo se relaja y la gente piensa, esto también va a pasar. Pero amado hermano, la Biblia nos habla de que ese tiempo será un tiempo terrible, ya lo hemos estudiado. Se le llama la gran persecución de los santos tribulacionarios, se le llama la matanza de los muchos escogidos, se le llama la tribulación o angustia de Jacob, se le llama la angustia, se le llama tiempo de angustia como ninguno, se le llama día de angustia, se le llama hora de la prueba, se le llama día de Jehová, día terrible, se le llama el día del Señor, se le llama el día de tinieblas, se le llama las tinieblas de afuera. Todo esto lo hemos estudiado. Hoy nos vamos a centrar en algunos nombres solamente para que usted se haga una idea más de lo que esperará al mundo sin Cristo. Por eso esto es un llamado también para las personas que aún no han hecho un verdadero pacto y un verdadero compromiso con Cristo. Amado hermano, el pacto con Cristo es un pacto de sangre. Su sangre es la señal de ese pacto. Sangre pura, sangre preciosa, sangre no contaminada como la nuestra, sino una sangre que no mancha, sino una sangre que al contrario quita la mancha del pecado. Y amados amigos y también amados hermanos, somos convocados hoy a tener una renovación especial, porque sabemos que según Isaías 53, la Biblia dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él, y que el juicio que lo merecíamos fue sobre Él. Por eso para la iglesia no es la gran tribulación, porque ya aquel que es la cabeza recibió en su cuerpo toda la ira de Dios. Pero amado hermano, nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero estar a cuentas contigo? Y leíamos en Joel 2:30 al 31 cómo a este día se le llama de alguna manera como un día grande, como un día espantoso. Y sabemos que está conectado con el derramamiento del Espíritu de Dios. Y sabemos que la Biblia, y eso es lo que a muchos confunde muchas veces, porque algunos dicen, bueno, a nosotros nos hablan de que en el día de Pentecostés ya eran días postreros, porque según Joel dice, y en los postreros días. Y alguien dice, pero es que si eso ya era postreros, hace como 2000 años, y eso era tiempo postrero, y ya nosotros estamos después casi de 2000 años, entonces, ¿por qué no ha pasado nada? Pero amado hermano, es que la visión de los días no es desde la perspectiva humana, de los cortos días humanos, sino desde la perspectiva de aquel que ve un día como 1000 años y 1000 años como un día, de manera que para él escasamente han pasado 2 días desde su primer momento aquí en la tierra, desde el momento en que comienzan esos postreros días. Y si ya estamos 2000 años después, entonces según la Biblia y según las señales, sin lugar a duda, estamos en los últimos de los últimos tiempos, o en los postreros de los últimos tiempos, o en los finales de los postreros días. Es decir, si en esa época ya era postrero, imagínense lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y la Biblia dice que hay una interconexión. Mientras unos están siendo derramados en el Espíritu Santo, el texto del 29 habla de derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero el texto 30 y 31 dice que después de ese gran avivamiento, después de ese gran derramamiento del Espíritu Santo, también se habla de prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Habla de un mover de lo que tiene que ver con los astros, tiene que ver con las señales de los cielos. Según la Biblia, Dios puso el sol, puso la luna como señales, no solo de que hay día y noche y de que hay invierno y verano y las estaciones, sino para que el hombre siempre se acuerde de que, así como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estas señales servirán para que el hombre se dé cuenta
que la venida del sol de justicia está cada vez más cerca. Yo alabo a Dios por eso. Porque para los que no tienen a Cristo esto les puede producir pavor y temor, pero para los que tienen a Cristo, que es la esperanza de gloria, la Biblia dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Esto nos lleva a anhelarle a Él, a desearle a Él. Y dice la Biblia algo maravilloso: el sol se convertirá en tinieblas, esto es tremendo, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ahí ya lo conecta al reino milenial. En otras palabras, antes de entrar a ese momento de milenio, donde en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual habrá llamado. Antes de entrar a ese gobierno milenial perfecto aquí en la tierra, Dios anuncia que habrá un momento, un escenario muy corto en comparación con el largo tiempo del milenio. Pero aún el milenio tendrá su final, porque el diseño del reino es un diseño celestial y eternal, y aún el milenio tendrá su final. Y usted sabe, según Apocalipsis 20, que al final, aún teniendo al mejor gobernante en la cabeza, Dios no les quita obviamente su libre albedrío y sueltan a Satanás al final del milenio, y él viene y engaña a mucha gente, y se levantan en la peor de todas las protestas que el ser humano puede hacer, porque provocan una guerra contra el Rey Jesús. Y obviamente ellos serán juzgados y se perderán para siempre. Pero no sin antes haberles dado una oportunidad. No sin antes, por eso cuando van al juicio se quedan mudos, no tienen forma de hablar, no tienen forma de defenderse. Amado hermano, si eso pasa con ellos, ¿qué pasará con aquellos que ya hemos conocido? Mejor le hubiera sido no haber nacido como a Judas, mejor le hubiera sido no haber conocido, porque definitivamente despreciar esta salvación tan grande sería lo peor que podemos hacer. Amado hermano, la peor locura que un ser humano puede hacer es que después de conocer este bendito mensaje de salvación, después de estar subido en el arca, se baje y se tire al diluvio y se muera para siempre. Es una forma de decirlo. En otras palabras, lo peor que le puede pasar es despreciar esta salvación tan grande. A este día, sin lugar a dudas, se le puede llamar el día grande y espantoso, porque dice la Biblia, día grande y espantoso de el eterno Jehová, del que existe por sí mismo. En otras palabras, ante quien no hay escapatoria alguna. Porque hay gente que cuando tiene un enemigo poderoso, entre comillas, un enemigo muy brutal, algunos han acudido a la locura del suicidio también, porque dicen, prefiero quitarme la vida antes que este venga y me la quite a mí. Y entre comillas se escapa de su enemigo, entre comillas. Pero amado hermano, quien tiene litigios, quien tiene problemas con Dios, ni la muerte lo puede librar. Porque la muerte le está esperando al otro lado el juez del universo en toda su ira. Amado hermano, al que es de Dios, según la Biblia y según palabras de Jesús, aún los ángeles del Señor hacen una corte celestial a su alma cuando muere. Pero cuando una persona no es de Dios, amado hermano, solamente le espera angustia, dolor, desesperación. Por eso de él, según el Salmo 139, aún las tinieblas resplandecen a su alrededor. No hay lugar en el universo donde alguien se pueda escapar. Vivimos en la época de una tecnología muy avanzada, donde ya algunos hablan de viajes al espacio, de viajes a la luna, de establecerse en el Marte, de ir hacia la luna, de comprar territorios allá, porque saben que le espera cosas terribles al mundo y quieren escaparse, pero no hay lugar en el universo donde el hombre se pueda escapar de un Dios que es omnipresente, de un Dios que está donde el hombre no ha llegado, de un Dios que está donde el hombre no puede escaparse. Amado hermano, por eso la mejor esperanza es rendirse humildemente a los pies de Cristo el Señor y decirle: Señor, yo quiero ser partícipe, no del día grande y espantoso, sino del bendito día en el cual nací de nuevo, del bendito día en el cual le entregué mi vida al Señor.
Allí mi vida verdaderamente comienza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay una esperanza, porque algunos dicen, ¿y por qué hablar de esto a la iglesia? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 9, me afirma algo poderoso. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice la palabra del Señor, desde el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Este es otro nombre a la gran tribulación, el tiempo de la ira, el tiempo de la ira. Amado hermano, el mundo ha probado la ira del hombre, el mundo ha probado la ira de Satanás, pero el mundo tendrá que probar un día la ira de Dios. Y si la ira del hombre es terrible, la ira del enemigo es terrible, la ira de Dios nadie la puede tolerar. Romanos 5, 9, y es una ira justa. Por eso dice que bajo su sangre seremos librados, seremos salvados de la ira. No dice en medio de la ira, sino de la ira. Algunos piensan que la iglesia va a pasar por lo menos por la primera parte de la tribulación y a mediados la iglesia va a ser arrebatada. Otros creen que al final de la gran tribulación va a pasar por todo y la iglesia al final va a ser arrebatada, pero la iglesia me dice, la Biblia me dice que la iglesia será salva de la ira. ¿Cuántos alaban a Dios por eso esta noche? Por eso vale la pena que usted se ponga a cuentas una vez más con Dios. Usted se ponga bajo la sangre del Cordero. Y eso implica obediencia, eso implica sumisión. Alabado sea Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, también en el versículo número 9, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, aleluya, amén. Primera Tesalonicenses 5:9 nos habla de que ese tiempo del cual los diferentes hombres de Dios, solo por hacerle rápidamente un recorrido allí, Moisés, Sofonías, Daniel, Isaías, Juan el teólogo, Juan el apóstol, Mateo, Pablo, hombres de Dios hablaron con diferentes nombres de un momento en la tierra, de un momento en la historia futura de la humanidad, que es terrible, que algunos decían es de angustia, es la hora de la prueba, es día de Jehová, y que aquí Joel lo dijo, día grande y espantoso, y que Pablo se refiere al mismo tiempo como la ira, un tiempo donde se sentirá ya no la ira del diablo, no la ira de Satanás, no la ira del hombre, sino a ello la ira, sobre ello la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 5:9. También se le llama el día de la ira de Jehová. Y alguien debe saber que la Biblia dice que Él es bueno, según la palabra del Señor, Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y han pasado 2000 años después de esos postreros tiempos, y obviamente ese sumar de ira viene aún desde antes, desde el inicio de la humanidad hace 6000 años, y obviamente desde allí hacia acá es donde se ha venido acumulando la ira de Dios. Por eso la Biblia incluso utiliza una forma de decirlo, las copas de la ira. Y en Sofonías capítulo 1, mire lo que dice la Biblia, Sofonías capítulo 1, los versículos 14 al 18, la palabra del Señor describe, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. ¿Qué pasará con la humanidad en aquel tiempo? El texto dice, gritará allí el valiente. Es decir, hasta el que cree que es fuerte y valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto
y de asolamiento. Recuerde que día no se refiere a un día de 24 horas, sino a una temporada, un tiempo en este caso, en el cual se derramará la ira. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto. Lean conmigo. Día de alboroto y de asolamiento. Sigan. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara, bullicio sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y amado hermano, este es el punto. El humanismo te dice, por ejemplo, el humanismo psicológico te dice que un adolescente, que un niño, por naturaleza, tiende a ser rebelde, que es natural que él tienda a ser patán, grosero, altanero, desobediente, mal hablado, que eso es natural. Por ende, la conclusión ilógica a la que han llegado es que dice que es contraproducente psicológicamente ponerle límites al grosero, al patán, al desobediente, adolescente o niño. Algo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, el pecado ha incrementado de una manera terrible a causa de las filosofías que sobre todo desde el siglo XIX, XX, XXI en el que vivimos se han incrementado. La filosofía humanista, la filosofía de no le digas que hay infierno, no le digas a la gente que ha pecado porque se sienten mal, no les hable de su maldad porque eso es confrontarlo, que lo juzgue Dios, tú no juzgues. Y la Biblia dice claramente hasta listado de quienes se van para el infierno, pero la gente con esa ideología humanista ya no tolera, ya no le gusta que se le diga eso. ¿Por qué? Porque te sientes mal, porque pobrecito, y por eso el pecado contra el Señor se ha ido incrementando y vemos sociedades rebeldes, sociedades llenas de maldad, de pecado, de grosería contra Dios, de rebeldía contra lo moral. Pero la Biblia dice que la razón de la tribulación principal es porque pecaron contra Jehová. En otras palabras, porque se fueron en contra de las normas morales que Dios había establecido. Porque violaron los 10 mandamientos. Y el primero de ellos dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy en día el humanismo ha puesto al hombre como Dios. Hoy en día el hedonismo ha puesto la carne como Dios, los placeres como Dios. Hoy en día cada quien tiene su propio Dios, el Dios dinero, el Dios inmoralidad, el Dios gobierno. Cada quien ha puesto a cualquiera en lugar de Dios. Ya no son los ídolos de palo, de yeso, de metal. Hay gente que tiene ídolos hasta en su propia sala, en su propia casa, cosas que lo controlan, cosas a los que se doblega. Y eso es una forma de pecar contra Jehová. Y el pecado se ha incrementado tanto que hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Que hoy en día a la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas luz. Y la razón por la cual la ira de Dios se derramará es porque el pecado se ha incrementado. Dice: la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Amado hermano, el hombre que había puesto su carne como Dios se dará cuenta que su carne no puede ser Dios, que la materia no puede ser Dios, que solo hay uno que está por encima de todo, al cual quieran o no tendrán que rendirle cuentas. Y los que creen que su plata, dicen, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego. Momento donde la ira de Jehová, del Eterno, de contra quien nadie puede hacer nada, no hay manera de escaparse, ya Él puso las condiciones. Amado hermano, hoy en día el modelo de Satanás fue tan astuto desde el mismo Génesis capítulo 3, porque el único árbol que el hombre no podía comer era el árbol sobre el cual Dios decidía, y era el de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, Él les dijo desde el principio: señores, Adán, Eva y toda la humanidad, si hubiesen
ellos obedecido. El que decide qué es bueno y qué es malo soy yo, no ustedes. Pero hoy en día, bajo las concepciones de la nueva moralidad, bajo las concepciones de lo que le llaman el liberalismo religioso, hasta hay evangélicos que se atreven a decir que es bueno, que es malo y que es bueno, aunque la Biblia diga que es malo. Y por eso usted hoy en día ve gente que le trata de dar la vuelta hasta la palabra de Dios. Y dice, pero ahí dice, no dado a mucho vino, o sea que poquito vino sí se puede, traguito, aunque sea poco, una vez al año se puede, porque ahí dice a mucho vino. Y el hombre siempre está buscando tergiversar las cosas, pero no saben que ellos lo único que están haciendo es acumulando más y más maldición. Y a algunos los alcanzará el infierno antes que la tribulación, y a otros los alcanzará el infierno de la tribulación, porque algunos se morirán antes de llegar siquiera al tiempo de la tribulación, y si se mueren bajo la ira de Jehová y pecando contra el Señor, pues la ira del Señor también lo alcanzará más allá de la muerte. Y a otros los alcanzará en cuerpo y alma. Y algunos dicen, bueno, me morí solo el alma. Recuerde que el alma siente en el infierno, pero la Biblia dice en Apocalipsis que va a resucitar, obviamente en un cuerpo que ya no va a morir, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, que sentirá literalmente y será lanzado a un lugar peor que el infierno, llamado el lago de fuego, donde hasta el mismo infierno será lanzado finalmente. Pues, mis amados hermanos, no hay escapatoria. Con razón el Señor insiste, aún en medio de esta sociedad tan compleja, es que vivimos en una sociedad tan delicada, donde te dicen que lo importante es lo pragmático, lo práctico. Lo importante es que si tú amas a alguien, con tal de que tú lo ames, no importa si eso que le llamas amor implica homosexualismo o lesbianismo. La inmundicia moral de hoy lleva a muchos jóvenes y adolescentes y sociedades y hasta llamados evangélicos, porque hay algunas iglesias liberales hoy en día donde el pastor y el pastor son un par de tipos que dicen que son la pareja pastoral y que ellos se aman y que con tal de que no le hagan daño a nadie. Amado hermano, el punto es que los principios morales no son negociables. La vida no es negociable, por eso no al aborto, no a la eutanasia. La moral no es negociable, le guste o no le guste a esta sociedad, el mensaje sigue siendo predicado, el llamado sigue siendo hecho, pero mucha gente se levanta contra Jehová. Y por eso aún viven en su propia carne. Se sabe que muchas de las grandes y terribles enfermedades de transmisión sexual comenzaron con el bestialismo, hombres acostándose con animales, comenzaron con el homosexualismo y el lesbianismo, relaciones sexuales ilícitas y antinatura que han provocado una devastación en las sociedades. Enfermedades que cuando uno indaga ese tema a fondo es terrible, de dónde provienen muchas enfermedades. Porque todo lo que el hombre hace en contra de la voluntad de Dios siempre va a traerle más caos, más ruina, más dolor. El día de la ira del Cordero, Apocalipsis capítulo 6, quiero que lo mire allí, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12. Y usted ve algo interesante, y es que algunos dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento, incluso hay algunas herejías que han surgido, incluso desde la época bíblica, de la época de los apóstoles, surgieron herejías, como por ejemplo el marcionismo, que de alguna u otra manera tenían influencia gnóstica y que ellos dividían, hacían un dualismo entre lo material y lo físico, y el mundo espiritual y el mundo físico, y algunos de ellos se atrevieron a decir que Jehová del Antiguo Testamento era malo y que Jesús, el del Nuevo Testamento, era bueno. ¿Por qué? Porque el Jehová del Antiguo Testamento era casi caprichoso, un genocida que mató en el diluvio, que mató en Sodoma y Gomorra y que mataba por doquier. Pero se olvidan que Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 en adelante dice: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto, hubo un gran terremoto,
un mega terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, anótese eso. Mientras que el modelo materialista del hombre te dice los ricos son los malos, aquí no te excluye a nadie, porque el pecado no depende de si eres rico o eres pobre, no importa si eres príncipe o eres plebeyo, no importa si estás en la alta o en la más baja sociedad. Si no te arrepientes, tú te pierdes para siempre. Con dinero, sin dinero, eres pecador, y eso es lo que Dios juzga, el pecado del hombre. Y el texto dice: hasta los esclavos y los de abajo, entre comillas, y todos siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y aquí viene el punto. Los que piensan que Jehová y Jesús son diferentes, primero no han leído ni han entendido la Biblia, ni han recibido la revelación. Y en segundo lugar, no se dan cuenta que la ira de Jehová es justa, porque Él no solo es el Dios que es amor, sino que Él también es el que es juez, el que es legislador, aquel que es rey. Muchos lo quieren a Dios solamente como el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de la mano que me da y me ayuda y me libera y me sana. Pero no se olvide a un hermano creyente que Él es rey, y como rey hay que sujetarse a su decreto. Él es el legislador, Él es el que pone las normas, Él es el juez. Ante Él tenemos que rendir cuentas, pero el ser humano no quiere eso. El contexto humanista de hoy te hace, es decir, todo ese contexto educacional, entre comillas, ese contexto social en el que vivimos hoy, lamentablemente hace que esa tendencia pecaminosa y mala del ser humano se vuelva cada vez de mal en peor. De mal en peor. Y es por eso, porque la Biblia dice: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, porque obviamente los que saben de esto saben que hay algunos poderosos que tienen sus búnkers en lo más profundo de las montañas, porque ellos dicen: la única manera de ser librado de una bomba nuclear, de un poder atómico, es cuando nos meten a lo profundo de las montañas. Los poderosos de Estados Unidos, cuando han estado amenazados, o cualquier potencia mundial, ellos saben inmediatamente sus fuerzas especiales de orden deben llevarlo a los búnkers más profundos de la tierra, a kilómetros de profundidad, y obviamente puede producir un caos afuera, y ellos, entre comillas, están protegidos. Pero escuche, cuando la Biblia habla de la venida del día de Jehová, y que aquí literalmente dice: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ya no habla solo de la ira de Jehová, ahora habla de la ira del Cordero, pero no cualquier Cordero, porque el Apocalipsis 5 dice que ese Cordero tiene 7 ojos, es decir, no es una ovejita allí extraña, no, y tiernita, no, está hablando de su autoridad. Dice que tenía 7 ojos, en otras palabras, todo lo ve. Tenía 7 cuernos, en otras palabras, todo lo puede. Tenía 7 espíritus de Dios, en otras palabras, es omnipresente. Amado hermano, ¿cómo no van a temer ante la ira del que todo lo puede, del que todo lo ve, del que está en todas partes? Ni debajo de las montañas se podrán esconder, ni muertos se podrán esconder, ni el suicidio les podrá librar de su ira, ni la locura les podrá librar de su ira. Y decían: caed a los montes, las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, el mismo Jesús, el mismo Cordero, de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque ese es el día de la ira del Cordero. Y finalmente se le llama el día de la venganza de Jehová. Volvemos a Isaías 63, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 63, 4 al 6. Tremendo lo que la palabra del Señor dice.
El mismo Jehová, el mismo Jesús descrito aquí desde el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Hablando de su sacrificio y sangre. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El mismo que salva es el mismo que juzga. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día, aquí está, de la venganza, escuche esto, está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Él está diciendo, yo sé que hay unos redimidos que oran por misericordia, hay unos redimidos que oran por amor, pero él dice, hay algo que nunca se me sale de mi corazón, y es mi día de venganza. Usted podrá orar toda la vida, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y Él, aunque usted no le ore, Él es Dios de misericordia. Pero Él siempre tiene algo en su corazón, y es el día de la venganza. Amado hermano, las leyes se han corrompido tanto hoy, que un tipo que hace un tiempo, yo sé que ustedes saben, mató más de 300 niños, de la manera más obscena, y haciéndole cálculos, le han pagado en cárcel solamente un promedio de 2 a 3 meses por niño, y ya pronto va a salir, porque la ley humana está de acuerdo con la pena capital de un niño inocente por aborto, pero está en contra de la pena capital de un criminal, está en contra de un asesino, peor, de ese nivel serial. ¿Por qué ocurre esto? Porque aún la manera de castigar el crimen, lo único que hace es que la ira de Dios se incremente. El modelo bíblico dice que el trato con un ladrón es sencillo. Si roba algo, tiene que devolverlo y pagar 7 veces más de lo robado. Hoy en día, el modelo de hoy te dice, si se le encuentra, pues que le devuelvan, si no, por lo menos agradezca que no le hizo nada. Es lo máximo. Si es que, y lo máximo que hacen es devolverle ya el celular sin cincar y dañado, porque se lo quebraron. El modelo bíblico dice, para desaturar esas cárceles, porque aparte está llena de ladrones, que sostiene el pueblo con sus subsidios y con sus pagos. En otras palabras, la razón por la cual se ha incrementado el crimen es porque todo está podrido de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, fue quitada hace décadas. En Estados Unidos, cuando la pena capital era muy bien aplicada en muchos lugares, el crimen de estos psicópatas había menguado en gran medida. Las estadísticas lo muestran. Cuando muchos socialistas, muchos humanistas, muchos entre comillas derechos humanos empezaron a hablar de eso, hoy en día el crimen, ese país es uno de los países donde más maldad hay. Un país que tuvo su fundación en la Biblia, comenzó su primera constitución en la Biblia. Hoy en día, cuando este mundo se ha ido permeando en los medios, desde el día que se dice que las primeras universidades en Estados Unidos y colegios tenían como regla tener un cartel grande de los 10 mandamientos, y los niños aprendían a leer con los 10 mandamientos, y el supuesto de los constitucionalistas decía es para que por lo menos leyéndolos eso se les quede en su mente y los puedan poner en práctica. Pero desde el día que dijeron es prohibido Biblias y evangelio y religión, queremos secularismo, queremos laicismo, no queremos nada de esto acá, lo mismo está pasando en cada nación. El día que una nación saca a Dios de su vida, lo único que hace es provocar más la ira de Dios, y el juez justo piensa en esto todos los días. Muchos solo piensan, no, él está pensando solo en que nos ama, sí, a los que estamos bajo su gracia, pero también él sabe todo ese tipo de injusticias y crímenes y maldad y caos y pagas y condenas injustas y condenan al inocente, salvan al injusto. Hoy en día es tremendo que algunos dicen que hasta ser criminal paga.
porque como que les va mal, mejor a ellos que a los inocentes. Porque todas las leyes se han pervertido moralmente. El problema está no solo en los que hacen el mal, sino en los que hacen leyes y en los que las ejecutan. Y cuando el ser humano hace esto, está provocando la venganza de uno ante el cual nadie podrá decir qué haces. Ante el cual nadie va a poder decirle ¿a quién acudimos? Amado hermano, si usted tiene de enemigo al diablo, usted tiene a quién acudir. Pero si usted tiene de enemigo a Dios, ¿a quién le llora usted? ¿A quién le pide socorro? Pero hay cristianos y hay sociedades que quieren tener de ganchito y de mano sudada y de amigo al diablo, aunque Dios esté enojado. Pero prefieren eso y no saben que todo esto lo que hace es provocar la ira de Dios. Termine de leer conmigo hasta el versículo 6. Miré, dice la Biblia, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Amado hermano, todo lo que ha venido a ocurrir a este mundo, todos los derramamientos de sangre inocente no quedarán impunes delante del Señor. Son literalmente millones y millones de personas que han muerto de manera injusta, inhumana, bajo ideologías de personas que solo hacen provocar la ira de Dios. Pero amado hermano, tenemos un Dios que es juez justo. Y no crea usted que alguien me preguntaba alguna vez algo muy importante: ¿por qué será que todos los hombres de Dios mueren casi de esa manera tan grotesca, tan trágica? La mayoría de hombres de Dios murieron: Pedro crucificado, Pablo decapitado, Isaías aserrado, el mismo Señor Jesús. Todos, porque de alguna manera las copas de ira se van llenando por medio de todas las injusticias cometidas. Y realmente, cuando se habla de pagar una condena de alto nivel, el único que puede hacerlo es Dios. Recuerden, el hombre, cuando recibe autoridad de Dios, por ejemplo, un gobernante, una autoridad, lo máximo que puede juzgar es un crimen, pero nunca un pecado. El pecado, el hombre no lo puede juzgar. El pecado solo lo puede juzgar Dios. El hombre puede juzgar un asesinato, que es un crimen, puede juzgar un robo, puede juzgar ciertos crímenes, pero hay pecados mucho más profundos que eso, que han comenzado adentro en el corazón del hombre, los cuales solo los puede juzgar Dios. Y Dios, en el tiempo tribulacionario, no solo juzgará crímenes, sino que también juzgará pecados. Por eso el derramamiento de la ira será tan terrible en la tierra. Pero hoy en día, con los conceptos humanistas que han permeado hasta las leyes, hoy en día a lo que antes se le llamaba crimen, hoy en día ya no se le llama crimen, es un derecho humano. Y lo que antes era pecado según la Biblia es un derecho humano hoy en día. El derecho al amor libre, el derecho a la elección. ¿Y de qué elección me estás hablando? ¿Será de escoger entre algo bueno y malo? No, están hablándome de aborto, están hablándome de asesinar criaturas en el vientre de una madre. Y a eso le llaman libre elección. Es decir, antes le llamaban proaborto, hoy en día le llaman proelección. Todo se ha corrompido. Y amados hermanos, tenemos un Dios ante el cual nada quedará impune. Él conoce cada crimen y cada pecado cometido, aunque las leyes humanas lo juzguen mal, o aunque las leyes humanas nunca ni siquiera encontraron la respuesta. Hay muchos casos que se llaman archivados, casos que han pasado 80 años y no tienen ni idea qué pasó. Han encontrado, voy a decir algo fuerte, pero yo he seguido muchos casos criminales que me han llamado la atención, y es terrible encontrar en bolsas, en maleteros, cuerpos de niños de 8 o de 5 años, encontrar osamentas, encontrar lugares donde han masacrado cantidad de gente inocente, bebitos en especial. Y cuando hacen investigaciones, los mejores detectives del mundo
se quedan locos porque no saben ni por dónde empezar y al final, después de 30, 40 años, dicen, no, el caso es raro, no podemos encontrar una respuesta. Alguien lo encontró allí, pero no sabemos quién lo mató. Es un NN, queda sin que nadie lo juzgue, humanamente hablando. Pero hay uno ante el cual nada de esto quedará impune. Así que, mi amado hermano, si los crímenes no quedan impunes, mucho menos el pecado va a quedar impune. Por eso vamos a orar esta noche. Póngase de pie, amado hermano, porque yo sé que le estoy hablando a gente que es lavada con la sangre de Cordero de Dios. Pero aunque somos lavados, somos pecadores. Fallamos, ofendemos a Dios una, otra y otra vez. Pero mientras estamos vivos hay esperanza de arrepentimiento genuino. Yo creo que allí donde usted está, incline su rostro, ore conmigo, le diga a Dios que le ayude a no vivir provocando la ira, sino provocando la gracia de Dios. Que nos pase a nosotros no lo de Génesis 6, donde dice la Biblia que el corazón de ellos era de continuo solamente al mal, de manera que cuando Dios mira la tierra solo mira un hombre. En Génesis 6:8 dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Habrá alguno que en esta noche pueda doblar sus rodillas donde está o aquí en este altar y decirle, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo? Tú conoces más que nadie mi corazón, tú conoces mis pecados. Puede que tú salgas bien librado a la hora de un crimen porque ni siquiera lo has cometido según las leyes humanas, pero hay otras cosas que se llaman pecados. Y esos también son tomados en cuenta delante de Dios. Ora, levanta tu voz y dile, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Señor, te doy gracias por estas personas que han venido a este altar y también los que están allí donde están, doblegados y humillados delante de ti. Te pido, Señor amado, por cada uno de ellos, y te pido, Señor, que extiendas tu mano de misericordia. Te pido, Señor Jesús, que tu sangre preciosa nos limpie y que extiendas tu gracia y tu favor sobre nosotros. Sabemos que el ser humano, Señor, y lo que es peor, aún los creyentes, podemos provocar continuamente tu ira, pero también estamos en este día acudiendo, Señor, bajo tu sacrificio. Estamos acudiendo, como dice tu palabra, buscad, dice, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar gracia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy yo me estoy doblegando delante de ti, Señor, y te doy gracias una vez más, porque tú me has traído una revelación gloriosa, la de tu santo evangelio, la de tu santo nombre, Señor. Hoy te pido, Padre, por cada persona que está aquí o en cualquier lugar, Señor, que se va a conectar a través de estos medios. Te pido, Señor, que tú levantes una generación que vaya a decidir lo que es bien y mal, no siguiendo el consejo de la serpiente, que le dijo, serán como Dios y ustedes podrán decidir y saber qué es bueno y qué es malo, sino que nos sujetemos al código moral de tu palabra, y que aunque para muchos haya cosas que se ven como normales, que se ven como cualquier cosa que no es tan mala, nosotros siempre lo sometamos todo a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, y podamos discernir no con base a nuestros pensamientos, sino con base a tus pensamientos, llevando a la obediencia cautivo todo pensamiento. Señor, te pedimos en esta hora que tú levantes una generación temerosa, una generación que no se avergüenza del evangelio, una generación que no se avergüenza de lo moral bíblico, una generación que respeta tu palabra. Señor Jesús, sabemos que lo que hemos visto y todo el resultado de ese tiempo espantoso en la tierra será a causa de que han provocado tu ira. Te han provocado como rey, te han provocado como Señor, te han provocado como león, te han provocado como cordero. Pero aquí en esta noche yo alabo al Rey de reyes y Señor de señores. En esta noche yo aquí alabo al león de la tribu de Judá, pero también en esta noche alabo a aquel que es el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien puede levantar un aplauso fuerte a Jesús
Jesús esta noche y decir: Señor, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, yo reconozco que te he ofendido, pero yo recibo tu gracia en esta hora. Yo recibo tu misericordia en este lugar. Recibe la gracia de Dios una vez más. Que te cubra Dios con su gracia. Que te cubra Dios con su misericordia. Que vea tu sangre preciosa. Que vea su sangre derramada en la cruz del Calvario. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y dele fuerte ese aplauso a Jesús esta noche. Y alabe a su Dios por su sacrificio. Ese sacrificio es el único. Usted lo leyó conmigo. Solo la sangre del Cordero, solo la sangre de aquel nos puede librar de la ira. Los que están bajo la sangre, los que están bajo la obediencia de Cristo, pueden ser librados de la ira. Oh, yo siento la paz de Dios aquí en esta noche. Ponte a cuentas con Él. Los crímenes los puede juzgar el hombre, pero el pecado lo puede juzgar Dios. Y hoy hay uno que tiene poder para limpiarte de lo más profundo llamado pecado. Dile al Señor: perdóname. Todos los crímenes tienen su raíz en el pecado. El asesinato tiene su raíz en la desobediencia del hombre al mandato que dice: no matarás. En la ira, en el odio, en el rencor, en la maldad. Todo pecado nace todo crimen nace en el pecado. Pero hoy venimos ante el Cordero de Dios y le decimos a Él: Señor, ayúdanos no solo a levantarnos nosotros, sino a levantar una generación que respeta tus principios, una generación que vive conforme a tu moral, una generación que respeta las normas morales del cielo y que dice: hágase tu voluntad en la tierra, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, en la iglesia, así como en el cielo. Aplauda la gloria de Dios esta noche y póngase a cuentas con Él. Llame su atención y dígale: Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, maravillosa haces tú, Señor. No hay otro como tú. No lo hay. No hay nadie como y exaltamos tu nombre, Jesús. Y exaltamos tu nombre. Recibo en el nombre de Jesús aquella sangre preciosa de la cual la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recibe hoy la gracia de Dios una vez más. Pídele que te perdone, pídele que te dé una nueva oportunidad. Serás librado de la ira. Esa es la esperanza de gloria. Librado de la hora de la prueba. Pero cuando estemos bajo su señorío, bajo su cobertura, bajo su sangre, bajo su misericordia,